Mis queridas hermanas, hermanos, amigos, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y sí, llegamos al final ya de un camino. Hoy día analizaremos el último capítulo del libro de Mormón. La semana pasada estuvimos revisando maravillosos relatos, doctrinas, consejos que Moroni, después de compartir con nosotros algunos escritos de su padre Mormón, en el capítulo 7, 8 y 9 nos beneficiamos de saber y entender lo que tiene que ver con la luz de Cristo. Recuerdan ustedes el Espíritu de Cristo, la luz de la verdad, la conciencia. Espero que hayan aprendido mucho al leer estas escrituras, estos capítulos, estos versículos. No hay que dejarlo, no se queden con lo que tan solo hablamos la semana pasada. Hay que continuar profundizando estas maravillosas enseñanzas. Terminamos la semana pasada, como digo, el capítulo 9 también con un capítulo muy terrible, muy complicado, que incluso no leí muchas escrituras debido a que son muy crudas. Ustedes las pueden leer en forma individual, pero que refleja un poco cómo termina un pueblo cuando no sigue a Dios, cuando el orgullo está arraigado en el corazón de las personas. Tenemos el ejemplo de los jareditas y de los nefitas, dos pueblos que lamentablemente fueron desobedientes al final y terminaron como ya ustedes saben. Hoy día finalizaremos prácticamente estas enseñanzas hermosas del libro de Mormón con las palabras finales de este Moroni, que después de estar 35, 36 años solo, vagando, arrancando de sus enemigos, con una labor increíble, mantener estos registros, recordar las palabras de su padre, tiene que haber sido un momento de mucha tristeza, un largo momento de mucha tristeza, muchos años. Sin embargo, él fue muy perseverante, muy leal, muy fiel, y gracias a él miren lo que tenemos. Realmente no caben. No tengo palabras para poder agradecer todo lo que esta gente hizo, finalizando con el mismo Moroni. Aquí está este libro espectacular, que espero que no salga de sus manos nunca. No necesitamos tener un estudio en un año para comenzar a tomarlo y empezar a revisarlo. Debería ser un estudio permanente. A pesar de que el próximo año se va a estudiar otro libro canónico y seguiremos con los otros, el libro de Mormón debería seguir en el estudio diario de nuestra rutina diaria de las escrituras, valga la redundancia. Así que bueno, los materiales que ustedes ya han revisado este año, estas 50 y algo clases que hemos compartido, ojalá que sirvan de algo para que ustedes puedan volver a revisar muchos de los principios y los conceptos que están contenidos en este libro, que son realmente maravillosos. Esta imagen de Jesucristo caminando en la playa es un cuadro que me gusta mucho y quise compartirlo con ustedes en cada una de las clases para que de alguna manera ustedes entiendan que el mensaje principal del libro de Mormón está relacionado justamente con él, con Jesucristo. De hecho, el título de este libro así lo refleja, es otro testamento de Jesucristo. Por lo tanto, incluso en mis enfoques, en los títulos de cada una de las clases, siempre he tratado de que ustedes tengan en mente quién es el centro de estos mensajes. Lo han hecho los profetas, todas aquellas personas que han escrito en el libro de Mormón, y por cierto, no podíamos nosotros desviar el mensaje a otros temas que, por cierto, son importantes, pero nunca debemos desenfocar dónde está el centro del mensaje del libro de Mormón, en nuestro querido Salvador Jesucristo. Bueno, como les decía, hoy día tenemos el privilegio de revisar las últimas enseñanzas, que son preciosas, por favor. Yo les decía la semana pasada, siempre las últimas palabras o mensajes de alguna persona siempre constituyen una de las partes más importantes del mensaje. Piensen ustedes, si tuvieran la oportunidad de dar el último mensaje a sus hijos, a su familia, a sus amigos, siempre van a estar concentradas las cosas más importantes, y no ha sido la excepción con Moroni.
La felicidad mía se las he compartido en cada una de las clases. Hoy día no es la excepción, a pesar de que hay un dejo de tristeza porque ya terminamos con el último capítulo del libro de Moroni. Pero seguiremos adelante, ¿no? Esto no acaba. Seguiremos hablando del Salvador, quizás con puntos de vista de otros libros canónicos, pero siempre tomando el libro de Mormón como un punto de referencia. Para los que no me conocen, aún a pesar de la cantidad de tiempo que hemos estado y semanas y meses, mi nombre es Luis Calquín. Feliz de estar con ustedes cada semana. Y no tengo otras palabras que decir que me da mucha alegría compartir con ustedes estos análisis, con mucho respeto, con mucha humildad, de este libro maravilloso, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 10 entonces del libro de Moroni. Les decía hace un par de semanas que estos 10 capítulos del libro de Moroni es un regalo adicional, porque él incluso se había despedido cuando terminó los registros del libro de Éter. Recuerdan ustedes que incluso dio algunas palabras de despedida. Sin embargo, estos últimos 10 capítulos llegan a ser un regalo adicional, con palabras de su papá Mormón, en la última clase con los 3 capítulos anteriores. Y hoy día entonces con estas enseñanzas que son preciosas. Lo más importante es quizás revisar el versículo 1 que nos pone en el contexto de lo que él quiere decirnos. Él dice, escribo algo, dice, según me parezca bien. O sea, como diciendo, déjenme contarles algunas otras cosas. Esto es lo que yo pienso. Vale la pena escucharlo, por cierto. Y lo más interesante, y eso habla de la humildad de Moroni, es que dice que escribe a sus hermanos los lamanitas. Hemos remarcado esto en varias oportunidades anteriormente, que incluso él, fíjense con qué humildad hace esto, sabiendo que la gente que recibirá estos registros, él tiene la fe de eso, son exactamente los descendientes de aquellas personas que lo están atacando, lo están buscando y lo quieren matar. Y han matado a su familia, han matado a sus parientes, a sus amigos, a su pueblo. Hay que tener un testimonio bastante claro con respecto al amor a los semejantes para poder tener esta amplitud de mente, para poder saber que estas personas definitivamente pueden beneficiarse con los mensajes del Evangelio. Incluso nos pone en el versículo 1 en el momento en que él está. Habla de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. ¿Okay? Aquí prácticamente cerramos cronológicamente el libro de Mormón, sabiendo que comenzó 600 años antes de Cristo, y aquí estamos entonces en presencia de cuando fallece Moroni, 421 después de Cristo. Entonces, por eso que decimos que el libro de Mormón prácticamente contempla la historia de 1000 años, un milenio de enseñanzas, de historia de pueblos, que yo creo que vale la pena revisar. Imagínense, 1000 años de experiencia de personas, de civilizaciones, que nos puede ayudar a nosotros para poder no cometer los mismos errores y, por supuesto, emular algunas buenas cosas que hicieron personas o pueblos completos. Hay muchas buenas enseñanzas acá. Y dice que sella estos anales en el versículo 2 después que os haya hablado unas palabras. Él estaba claro cuál sería el siguiente paso que tenía que hacer, ponerlos en la tierra, para que, de acuerdo a la voluntad de Dios, pudieran salir en el momento indicado. Y después dice, y quiero hablarles, dice, algunas palabras por vía de exhortación. La palabra exhortación, que hemos escuchado mucho en la iglesia, tiene un origen del latín, que significa instar o persuadir. Interesante, dice, se utiliza para referirse a una advertencia o aviso con el objetivo de persuadir a alguien.
también dice puede ser una plática o sermón familiar y breve. Entonces, esta exhortación es justamente lo que hace Moroni con nosotros, con aquellos que vamos a recibir estos registros. Como caso curioso también les comento que ustedes pueden contar en este capítulo la cantidad de exhortaciones que él hace. Y van a ver ustedes que son 8. 8 las exhortaciones que nos da en este capítulo. Eso también tiene un simbolismo. He escuchado algunas interpretaciones con respecto a esto, a este 8, digamos, que a veces escuchamos a personas que son muy eruditas y comienzan a ver todos los simbolismos que pueden significar cada una de estos números. A veces hemos hablado, recuerdan ustedes, del número 7 como algo completo, algo que representan muchas cosas interesantes, hablando de los periodos, es un número que se repite mucho en las escrituras, pero también el 8, y hay algunas interpretaciones así también que habla de cómo volver a empezar. Es un nuevo comienzo. Con el 7 se termina todo, ¿cierto? Está completo, pero el 8 es como volver a partir de nuevo. Entonces, estas 8 exhortaciones que Moroni nos deja hace referencia a eso, a volver a comenzar, partir de nuevo, independientemente de donde estemos. Escuchaba un discurso del presidente Uchtdorf que hablaba justamente en relación a esto. Decía, no importa dónde ustedes estén, partan de donde en este minuto caminan, de donde están en este instante. Es una buena forma de decirnos que podemos hacerlo en cualquier minuto. Así que este número 8, estas 8 exhortaciones, también algunos dicen está muy relacionado con cuando alguien entra a las aguas bautismales a los 8 años. De alguna manera también es como un nuevo comienzo a partir de hacer estos convenios con nuestro Padre Celestial y ser parte de la iglesia. Bueno, nos podemos ir por otra línea y hay muchas cosas que podemos aprender a partir de esto. Pero de cualquier manera, recuerden, 8 exhortaciones en el capítulo 10 de Moroni. Vamos a ver estas exhortaciones que son realmente muy interesantes y por supuesto ojalá que las podamos analizar y aprovechar para nuestro beneficio. La primera exhortación que Moroni nos deja es una que podríamos decir que es la más conocida, y entramos a la escritura que probablemente es la más leída en el libro de Mormón. Yo recuerdo cuando fui misionero, regalábamos estos libros por todos lados, siempre andábamos con un par de ellos en nuestras mochilas y veíamos el momento en que pudiéramos eventualmente regalar esto a algunas personas que estuvieran interesadas. Y lo que hacíamos justamente era expresar nuestro testimonio en las primeras páginas de este libro y después íbamos a Moroni, capítulo 10, desde el versículo 3 al 5, y lo marcábamos. Y entonces cuando dábamos nuestro testimonio poníamos ahí, por favor lean en la página tanto estos versículos, que es justamente lo que vamos a analizar ahora, esta invitación, pero que es una invitación real y que funciona. Ahora, cuando uno ha tenido la experiencia, cuando uno ha podido caminar por estos lugares, cuando uno ha podido recorrer paso a paso el camino hacia poder tener la seguridad de que estas cosas son correctas, evidentemente el testimonio tiene un impacto mucho mayor. Esta invitación tiene un impacto mucho mayor. No es lo mismo invitar a algo o decirles a un amigo que vayan a ver una película al cine y ustedes no la han visto. Probablemente esa invitación no va a tener la fuerza o el peso para que esa persona se entusiasme para verla. Pero si ustedes la han visto y han disfrutado y han sabido que esto les va a hacer pasar un momento agradable, en la sola invitación va a haber un entusiasmo
y una energía puesta ahí porque ustedes han vivido esa experiencia. Y estoy seguro que sus amigos van a ir a ver esa película porque no se van a querer perder esa experiencia. De la misma manera con el libro de Mormón. Cuando nosotros tenemos una experiencia con este libro e invitamos a la gente y compartimos nuestro testimonio, que es lo que está haciendo de alguna manera también Moroni. Por favor, vayan, sepan, vayan con las herramientas adecuadas, con las intenciones adecuadas. Y sí o sí van a tener una respuesta positiva. Cuando esto viene de alguien que ha recorrido, insisto, este camino, esto sí o sí va a suceder. Y eso yo se los testifico. Es muy poderoso. Hemos estudiado cientos de historias. Hemos estudiado horas y horas este libro. Pero creo que una de las claves más importantes para beneficiarnos de este libro en términos eternos está involucrado este versículo, estos versículos que Moroni nos invita a leer y a hacer. Dice, quisiera exhortaros, y ustedes ya saben esta escritura, a que cuando leáis estas cosas, ¿ok? Primero parece ser que nos dice, bueno, partan leyendo. O sea, de ahí es el punto de partida, valga la redundancia. Pero después nos dice, si Dios juzga prudente que las leáis. O sea, siempre dando el crédito y tomando esto como una bendición. Si este libro llega a sus manos es porque realmente algo puede ocurrir en la vida de ustedes. Y dice, si Dios juzga prudente que las leáis, bueno, y nos invita a que recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. ¿Okay? Si no tenemos esa visión, no vamos a tomarle el peso a esto. Entonces, si empezamos a pensar de lo que Dios ha hecho por nosotros, y no tan solo en el periodo en que yo estoy, en los minutos, en los últimos meses, en los últimos años, sino que Moroni nos invita a que podamos revisar aún desde el comienzo de la existencia del ser humano en esta tierra, desde la creación de Adán, dice, hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. O sea, él nos dice, desde siempre ha habido una demostración de amor de Dios a nosotros. Revisen cada uno de los aspectos de acuerdo al conocimiento que tengan, nos dice. Vean cómo Dios ha tratado de acercar a la gente a lo correcto. Y por supuesto, si la gente no cree en Dios, tiene que partir por ahí, digamos, empezar a revisar si esto realmente es verdadero o no. Pero si Dios juzga prudente que leamos estas cosas, revisemos desde lo que ha pasado en la historia, desde Adán hasta hoy día, y vamos a ver que la cantidad de bendiciones que el ser humano ha recibido son enormes. Y si eso ocurre, aún en el mismo versículo 3 estoy leyendo, que lo meditemos en nuestros corazones, dice, y que lo meditéis en vuestros corazones, lo leo textualmente. Estoy tratando de llevar esto a la vida de uno. Que lo meditemos en nuestros corazones. Por lo tanto, les digo, leamos, revisemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En realidad empezamos a decir, sí, son muchas las bendiciones que hemos recibido. Y entonces ahora comenzamos a meditar estas cosas. Hay mucha gente que entra a leer el libro de Mormón con diferentes motivos. Y a veces no tenemos el espíritu adecuado o las razones adecuadas. Y nos vamos, por supuesto, por caminos diferentes. Si empezamos a leer un versículo con la idea de ver la forma de buscar alguna equivocación o alguna contradicción con respecto a lo que a lo mejor algunos miembros o la misma iglesia está haciendo, nos estamos metiendo, como yo siempre digo, por caminos equivocados. Pero si comenzamos a meditar estas cosas con madurez, con, yo diría, imparcialidad, tranquilo, sin tener un prejuicio, vamos a ir caminando en el camino correcto. Y cuando recibáis estas cosas, dice,
Y cuando recibáis estas cosas, fíjense cómo se repite esto, y son 8 veces estas exhortaciones, quisiera exhortaros, y aquí viene lo más extraordinario, a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, si no son verdaderas estas cosas. ¿Puede haber alguna invitación más honesta que esta? Porque yo les podría decir, miren, lean esto y si tienen dudas, pregúntenme. Claro, porque yo voy a tener probablemente las respuestas que yo considero y a lo mejor yo tengo un sesgo y me voy a ir por un camino que a lo mejor no es lo que la persona está pensando. Pero aquí fíjense la invitación abierta, honesta, de que vayan y pregunten a Dios. Y esto está directamente relacionado con lo que incluso, me voy a ir moviendo en la historia para que no se pierdan, está directamente relacionado con lo que José Smith leyó en su momento. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? En el libro de Santiago. ¿Se acuerdan? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Piensan que eso es adecuado, correcto? Les comentaba yo que este Santiago algo sabía. No sé si ustedes recuerdan algunas experiencias que yo conté en algunas clases anteriores. Yo les decía que ese Santiago es nada más y nada menos que el medio hermano de Jesucristo. O sea, hijo de María y de José. Por lo tanto, la experiencia que este Santiago tuvo en su vida, es probable que en muchos momentos se tiene que haber topado con su hermano, en la casa, en la pieza. Incluso yo una vez decía que a lo mejor hasta durmieron en la misma pieza, con Jesucristo. ¿Se imaginan esa experiencia? A lo mejor este Santiago vio cómo actuaba Jesucristo con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus vecinos, en su vida privada. A lo mejor muchas veces abrió la puerta de una pieza y a lo mejor su hermano estaba orando a su Padre Celestial. ¿Por qué no? O estudiando. ¿Cuántas conversaciones a lo mejor no ocurrieron con su hermano? Por eso les digo, algo sabía este Santiago. Algo nos podría decir con respecto a cómo caminar en las cosas espirituales. Y no es extraño que este Santiago escribió, recuerdan ustedes, en el Nuevo Testamento, y escribió un par de letras nomás, o sea, poquitos conceptos. Son 2 hojas, pero que están llenas de sabiduría. Yo podría decir que el evangelio más práctico de alguien que ha escrito en las Escrituras está relacionado con lo que escribió Santiago. ¿Recuerdan ustedes la fe sin obras muertas? La lengua, cuando hablaba de que hay que cuidar la lengua, lo que decimos, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos que hemos usado mucho y que vienen de ese libro. Vienen de esta persona que vivió probablemente el día a día con Jesucristo. Y siempre yo les decía, para mí no es una coincidencia que José Smith, al estar estudiando todas estas cosas y tratar de ver cómo saber cuál era la iglesia a la cual él debería unirse, por ahí por el año 1820, ¿recuerdan? Se haya encontrado con un versículo de este libro, el libro de Santiago, nada más y nada menos que un hermano de Jesucristo. Y él entonces les dice, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de saber y preguntar y tienen dudas, bueno, pregúntenle a Dios. Y Él lo hará. ¿Recuerdan ustedes? Santiago 1.5. Ustedes pueden ir a la Biblia y releer ese versículo. Por lo tanto, esto está en perfecta concordancia con lo que Moroni nos está invitando en este versículo. Bueno, aquí tienen el libro de Mormón. Y la segunda exhortación dice, pregunten a Dios en el nombre de Jesucristo, si no son verdaderas estas cosas. Pero aquí nos da los ingredientes que no deben faltar. Si alguien va por un camino equivocado, por una alternativa, yo les digo, lamentablemente, probablemente no van a tener los mismos resultados.
Pero aquí están los ingredientes que deben estar para poder tener una respuesta adecuada, verdadera, directa de lo alto. Y estas son, yo estoy seguro que ustedes lo han leído en otra oportunidad. Y si pedís con un corazón sincero, ¿tienen un corazón sincero en el minuto en que van a pedir? ¿O están buscando una falla o un problema? Estamos tratando de ver que el libro de Mormón no es verdadero, entonces quiero buscar un elemento que se contradiga con lo que la gente está hablando, etcétera, etcétera. ¿Tenemos un corazón sincero? Y después de la coma dice, con verdadera intención. ¿Tienen un corazón sincero? ¿Tienen verdadera intención? ¿Están buscando realmente la verdad? Estos son los ingredientes. Y después viene el otro ingrediente que es fundamental. Teniendo fe en Cristo. ¿Tienen fe en Cristo? ¿Están aquí para tratar de acercarse un poquito más al Salvador? ¿O simplemente quieren dilucidar algunas dudas casuales? No olviden, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. No olviden esos tres elementos. Y los hermanos que están escuchando esto, a lo mejor, si no han tenido la oportunidad de leer el libro de Mormón, o lo han leído en algunas oportunidades, pero no han sentido que esto es correcto, aquí le estoy recordando lo que Moroni está sugiriendo. Con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Si eso ocurre, y yo se los testifico, yo no soy nadie, pero yo he pasado por esto, yo he puesto a prueba este tipo de cosas. Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Lo hará. Y entrará a la escena este tercer miembro de la Trinidad, que tiene como objetivo el testificar del Padre Celestial y de Jesucristo, de su veracidad y de todo lo que esté relacionado con las cosas correctas. Estudiábamos la semana pasada que incluso todo ser que ha sido creado por Dios trae consigo esa luz de Cristo, esa conciencia, ese espíritu de Cristo, que nos insta a hacer cosas correctas. Si esa misma luz de Cristo les ayuda a llegar a estos lugares y a preguntar a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando eso ocurra, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, no va a haber ningún argumento que vamos a necesitar extra. Porque yo les puedo dar unos 100 argumentos de que estas cosas son verdaderas. En estas clases yo les he compartido una serie de razones por las cuales yo sé que estas cosas son verdaderas. Pero esto no es suficiente. Y no es lo más importante. Yo incluso les puedo mostrar lugares. Les puedo mostrar dónde caminaron los nefitas, dónde llegaron los nefitas, no sé. O qué pasó aquí, qué pasó. Y hemos hablado de los quiasmos, de las formas literarias. Hay cientos de razones que pueden hablar de la veracidad de este libro. Pero aquí Moroni se concentra en lo más importante, que está relacionado con recibir una respuesta de esta verdad por el poder del Espíritu Santo. Ahora uno dirá, ¿cómo esto ocurre? Bueno, aquí también tenemos que seguir leyendo e investigando cómo esto funciona. Por ahí en Doctrina y Convenios se habla de que va a haber un ardor en mi pecho. Y hay cientos de formas y de testimonios que hemos escuchado de gente de cómo siente que el Espíritu Santo obra en uno. Pero cuando ustedes lo sientan, no va a haber ninguna duda. No va a haber ninguna incluso pregunta adicional, porque está claro. Y cuando eso llega, estamos en presencia de la deidad, como yo siempre digo, obrando con nosotros. El Espíritu Santo actuando directamente con nosotros.
y nosotros entendiendo exactamente el mensaje de lo alto. Y después nos regala en el versículo 5 un concepto que ojalá que nos acompañe por siempre, hablando del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. O sea, aquí ni siquiera esto se circunscribe a conocer el libro de Mormón. Ah, mira, aquí está, es verdadero, el Espíritu Santo me lo confirmó. Pero además ese Espíritu Santo me puede ayudar a conocer la verdad de todas las cosas. Hay muchas otras cosas que nosotros podemos aprender, que están a lo mejor fuera del libro de Mormón, por cierto. Y que también el Espíritu Santo puede ser la herramienta perfecta para poder conocer la verdad de ellas. Tenemos la bendición, como vimos en un par de clases atrás, al principio del libro de Moroni, hablábamos del bautismo y hablábamos de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, fíjense, qué bendición poder tener el privilegio de estar con el Espíritu Santo constantemente con nosotros. Y que dependiendo nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra disposición a hacer lo correcto, a que ese Espíritu nos esté testificando constantemente de las cosas que son verdaderas. ¿Cómo no va a ser una bendición esto? Mis queridos hermanos, yo les testifico, no tengo ninguna duda, que cualquier persona que entre en esta fórmula, esta es una receta perfecta para hacer el mejor plato de comida. En términos, si hablamos de cocina. Yo tengo algunas nueras que siempre están muy pendientes en aprender platos nuevos. Y de hecho hace poquito comimos en la casa de una de ellas y yo le dije, bueno, ¿y cómo supiste hacer esto? Me dijo, bueno, yo simplemente seguí la receta que encontré en internet. Y déjenme decirle que esa lasaña que mi nuera nunca había hecho, le quedó deliciosa. La devoramos entre toda la familia. Porque ella fue muy disciplinadamente, paso por paso, puso los ingredientes correctos. Y yo veía la cara de ella cuando todos estábamos sentados a la mesa, disfrutando de ese plato, y yo les di mis felicitaciones. Les dije, te quedó realmente extraordinaria esta comida. De la misma manera, en cosas espirituales, a veces hay fórmulas y hay recetas que son muy exactas. Y si las seguimos, vamos a tener los resultados que se nos prometen. Y aquí hay una fórmula que nunca falla. Y Moroni tiene la delicadeza de darnos paso por paso lo que tenemos que hacer. Y se los repito, con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, vamos a recibir la respuesta por el Espíritu Santo. No tan solo de la veracidad de este libro, que yo les testifico que es verdadero, sino que también la verdad de todas las cosas. Díganme si esto no es una bendición extraordinaria. Hablábamos y hablamos mucho la semana pasada con respecto a la luz de Cristo, a que siempre esta luz de Cristo nos persuade a hacer las cosas que vienen de Cristo, que hacen el bien. Y por otro lado tenemos otras fuerzas que nos llevan a negar a Cristo y ya sabemos de dónde viene. No debemos confundirnos en esto. Hablábamos de la lógica. Si esto es así, entonces viene de algo que es bueno. Un fruto adecuado viene de un árbol que sea adecuado. Y en el versículo 6 dice, y cualquier cosa que es buena, usando la lógica, es justa y verdadera. Sí, por cierto que sí. Por lo tanto, ahí está la conclusión, nada que sea bueno niega al Cristo. Obvio. O sea, si yo estoy buscando y pienso que algo es correcto y niega a Cristo, no, entonces no es correcto. Inmediatamente lo defino así y lo concluyo así. Antes bien dice, reconoce que Él existe. Pura lógica, versículo 6. No hay más. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe, dice. Claro. De hecho, una de las funciones principales del Espíritu Santo es hacernos y testificarnos en relación a Cristo. Por lo que quisiera exhortaros, y siguen las exhortaciones, estas 8 que yo les decía,
a que no neguéis el poder de Dios. ¿No? Qué maravilloso esta exhortación. No neguemos el poder de Dios, porque Él obra por poder. ¿Desde cuándo? ¿En qué minuto? Aquí lo dice. De acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Interesante ese punto. ¿Cuándo? Lo mismo hoy, mañana y para siempre. Interesante. Si algo cambia, es probable que no estemos dentro de lo correcto. Entonces, obra por poder desde siempre, ayer, hoy y mañana, pero con la condición de lo que pase con la gente. ¿Y cuál es esa condición? De acuerdo con la fe de los hijos de los hombres. Por lo tanto, hablábamos también en muchas ocasiones de los milagros. ¿Cuándo funcionan? O alguno dirá, pero ya los milagros no existen. Bueno, todo esto, lo decía Moroni también y Mormón, está relacionado con la fe de la gente. Si han cesado los milagros es porque efectivamente lo que falta es la fe. No los milagros. Los milagros todavía están ahí listos para llegar a nuestras vidas. Pero si no ocurren es porque la fe no está siendo ejercida. ¿Qué conceptos más, en una forma de decirlo, qué conceptos más básicos, pero también qué conceptos más eternos y fundamentales? No sé si estoy usando bien las palabras, pero hermosos conceptos en estos versículos. Siguen las exhortaciones. Ustedes las van contando. En el versículo 8 dice, además dice, los exhorto para que no neguéis los dones de Dios. Claro, cuando hablamos de dones, hablamos de regalos, ¿eh? Hablamos de talentos, estas cosas que Dios nos entrega. No debemos negarlos. Me gustaría que ustedes pudieran revisar la sección 46 de Doctrinas y Convenios y que pudieran, si tienen algún tiempo, analizar un poquito esa sección, que habla mucho de los dones del Espíritu. Y estoy seguro que van a profundizar también estas palabras que Moroni nos está enseñando para complementar estas doctrinas. No neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Hay diversas maneras de administrar estos dones, dice, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo. Y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para beneficiarlo. Ese concepto es muy importante. Los dones se dan para beneficiarlo. Cuando ustedes encuentren cosas que el ser humano anda a lo mejor mostrando y que a lo mejor estas cosas no están beneficiando a la gente, pongamos en duda que son dones de Dios. ¿Ok? Lo pongo como una condición. La condición es, si son para beneficiar a la gente, estamos en presencia entonces de dones correctos. A unos dice, y empieza a enumerar estos dones, insisto que vayan a estudiar la sección 46, a uno le es dado el poder del Espíritu de Dios para enseñar la palabra de sabiduría. Aquí no estamos hablando de esta palabra que se encuentra en la sección 89 que habla de que no debemos tomar ni las drogas ni fumar. No está hablando de esa palabra de sabiduría, sino que estamos hablando de la palabra que sale de nuestra boca en relación a las cosas que son correctas. Enseñar conceptos correctos, enseñar principios eternos. Hay personas que tienen ese don. Yo oro, lucho cada día para que ese don en algún minuto yo lo obtenga. Una, porque me encanta enseñar. Y sabemos que cuando lo hacemos con la compañía del Espíritu, esto llega fuertemente al corazón de la gente y esto realmente es una bendición. Si yo quisiera pedir algún don, es que pudiera darme el don para poder enseñar siempre esta palabra de sabiduría. Especialmente nosotros que estamos cometiendo errores cada minuto. Entonces a veces uno dice, bueno, ¿cómo voy a estar enseñando algo si no estoy cumpliendo ciertas cosas? Y nosotros como seres humanos en esta condición natural siempre estamos cometiendo errores. Entonces a veces uno tiende a no
ponerse delante de un púlpito o tratar de adoctrinar a la gente, porque a veces uno se siente indigno. Y eso, yo se los confieso, me pasa. Yo creo que a todo maestro le pasa. Por eso, el estar orando constantemente para que estos dones vengan y que realmente uno pueda tocar la vida de otros, esto para mí es una gran bendición. A otros, dice en el versículo 10, enseñar la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Son diferentes dones. A otro, una fe sumamente grande. Y a otro, los dones de sanar por el mismo Espíritu. ¿Se fijan? Muchas formas. Beneficiando a las personas, que esa es una condición, Dios nos bendice con estos dones para ayudar a otra gente. Además, a otros dicen en el 12 para obrar poderosos milagros. A otros para profetizar concerniente a todas las cosas. A otros para ver ángeles y espíritus ministrantes. Miren qué interesante, dones. Además, a otros todo género de lenguas. Díganme si no hoy día en la iglesia tenemos este don. Y lo vemos habitualmente con los misioneros cuando van de un país a otro y no se comunican ni saben decir hola en otro idioma. Y de repente uno los ve en un mes, 2 meses más y ya están conversando con toda la gente, compartiendo el evangelio. ¿Qué es lo que es esto sino el poder de Dios dado a esta gente con este don de lenguas? No tengo ninguna duda de eso. Además, a otro, dice el versículo 16, la interpretación de idiomas y diversas clases de lenguas. Claro que sí. No tan solo a ese misionero, sino que a ese investigador también. Que de repente se pone a alguien que no, ni siquiera le entiendo la mitad, pero sin embargo ese mensaje que está detrás lo puede perfectamente interpretar y saber de qué se está hablando. Yo no tengo dudas que Dios también inspira a los investigadores, a los nuevos conversos, a poder escuchar a través de estos misioneros, que a veces ni siquiera hablan bien el idioma, pero sí pueden recibir ese mensaje por el Espíritu. A todos estos dones, dice el versículo 17, vienen por el Espíritu de Cristo y vienen a todo hombre y toda mujer, respectivamente de acuerdo con su voluntad. Claro, díganme, cuando uno da un regalo no está relacionado con el querer hacerlo, la voluntad de darlo. Así como cuando ustedes preparan, hoy día estamos en este mes en que vamos a recibir y dar regalos. Bueno, nosotros en forma espontánea lo hacemos y decidimos a quién regalar. Dios de la misma manera, Él da estos dones a quien Él considera. No lo hace arbitrariamente, obviamente, pero me refiero, la decisión está en Él. Y estoy seguro que Él pone en la mesa los méritos de aquellos que buscan estos dones. Y esto es absolutamente justo. Muchas exhortaciones. Ustedes ya saben el número. Siguen las exhortaciones. Versículo 18, perdón. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que tengáis presente que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Cristo. Oh, qué maravilloso sería que pudiéramos entender eso. Toda buena dádiva viene de Cristo. ¿Ok? Y quisiera exhortaros, siguen, 19, mis amados hermanos, a que recordéis que Él es el mismo. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con la verdad no cambia. Sección 93, Doctrina y Convenio. No cambia. Si cambia, ojo, pongamos las alertas. Dice que recordéis que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Estamos claros? No cambia. Y que todos estos dones de que he hablado, dice, que son espirituales, jamás cesarán. Hay algunos que dicen que ya muchas cosas dejan de ser. Hemos escuchado que personas hablan y dicen, nosotros no tenemos profetas, ya todo lo que Dios tenía que haber hablado ya lo habló, refiriéndose a un versículo específico o un par de versículos de la Biblia que a veces no se interpretan adecuadamente. No, esto no cesa. De ninguna manera, jamás cesarán, mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad. Ahí está. Por eso a veces
los vemos menos, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Ahí es probable que no veamos estas cosas. ¿Por qué? Porque no es que falten los milagros o los dones, sino que falta la fe y falta la gente que crea en estos elementos. Por eso en una de las clases del pasado también yo les hablaba que el punto de partida de todo esto está relacionado con el creer. Creer. Si no creemos, cerramos puertas. Pum, 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 pum. Por eso el acto más genuino de entrar en esto es comenzar a creer. Y esto nos empieza a abrir puertas. Y no perdemos nada. Es el mejor negocio que podemos hacer. Creer es el mejor negocio que podemos hacer. Porque no perdemos nada. Cuando uno hace un negocio de dinero, uno siempre ve los intereses, los bancos, todo, pero donde hay pérdidas yo no voy a poner mi dinero. Mi dinero lo voy a poner donde hay ganancia. Por lo tanto, el mejor negocio espiritual que podemos hacer está relacionado con el creer, porque ahí se me empiezan a abrir las puertas. Supongamos que yo creo en algo que no es correcto. Bueno, lo único que va a ocurrir es que en el camino me voy a dar cuenta que eso es así y simplemente comienzo a creer en las cosas que son correctas. No sé si me explico. Pero el hecho de creer es el punto de inicio para poder entrar en caminos que desconozco. Porque cuando no creo, insisto, ni siquiera tengo la opción de caminar un paso, porque está todo cerrado. Y lamentablemente no lo voy a saber en mi vida. No lo voy a saber. Por lo tanto, al final del versículo 19 dice, sino por la incredulidad de los hijos de los hombres. Eso es lo que me va a hacer inmediatamente cerrar a todas las cosas que son espirituales. Y si estamos hablando de Cristo, ¿para qué les digo nada? Si no tengo una creencia en el Salvador, en mi Padre Celestial, nada de ahí puede llegar. Nada va a volver desde ahí. Ningún beneficio vamos a tener de ese tipo de elementos que ni siquiera están en mi prioridad. Entonces, hay una escritura también que habla de que una de las cosas que debemos hacer es siempre reconocer las cosas que recibimos que vienen de Dios. Y de esa manera, entonces, vamos a estar en buen pie. Específicamente ese versículo dice, en nada ofende el hombre a Dios, sino cuando no reconoce su mano en todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes? Sección 59, entiendo. Por lo tanto, versículo 20, debe haber fe. Sí, hablamos mucho en relación a este punto. Y si debe haber fe, ¿qué viene? Ustedes ya saben. También debe haber, muy bien, esperanza. Y si debe haber esperanza, ¿qué viene? Debe haber caridad también. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos hace un par de clases? A ver, ¿fue una o dos? Bueno, creo que dos. Hablábamos de la fe, la esperanza y la caridad. Y yo les preguntaba, ¿qué es primero? Porque decía que si para tener fe primero es necesario tener esperanza. Pero después una persona que no tiene fe no tiene esperanza y lo pone como después. En este versículo 20, yo creo que es donde nosotros comprendemos muy bien qué debe ocurrir con un ser humano. Por tanto, debe. Cuando hablamos del concepto de debe, es algo imperativo. No es que ojalá, no. Por tanto, debe haber fe. Debe estar involucrado. No puede ser escaso, sino que tiene que estar. Entonces, está poniendo la fe, la esperanza y la caridad como algo que siempre debe estar presente. Debe haber fe, debe haber esperanza y debe haber caridad. Por lo tanto, en todos estos conceptos que decíamos qué es lo que es primero, qué es lo que viene después, todo, yo lo pondría como un gran conjunto, todo entrelazado.
Y yo incluso les decía en esa clase qué es lo que es primero, el huevo o la gallina, ¿recuerdan? Aquí estamos en presencia del versículo que de alguna manera nos aclara mejor este concepto. Debe haber fe, debe haber esperanza, debe haber caridad. Y a menos que tengáis caridad, dice el 21, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. Ni seréis salvos en el reino de Dios si no tenéis fe, ni tampoco si no tenéis esperanza. Por lo tanto, volviendo al versículo 20, debe haber fe, debe haber esperanza, debe haber caridad. Y si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación. Y la desesperación viene por causa de, esto es súper interesante, de la iniquidad. Hay mucha gente, bueno, nosotros estamos en este mismo mundo, digamos, y es probable que nosotros hayamos tenido experiencias propias también con lo mismo. Muchas veces esta fe está muy relacionada, esa esperanza queda disminuida porque justamente estamos en situaciones de pecado, estamos haciendo cosas incorrectas. Por lo tanto, esa esperanza tiende a caerse junto con las faltas que cometemos. Pero cuando entendemos que somos seres pecadores, que estamos cometiendo errores y nos focalizamos en Cristo, comienza entonces a desarrollarse esta otra parte que es fundamental, que está relacionado con esa esperanza de saber que sí Él nos puede salvar, sí Él nos puede perdonar. Volviendo al concepto de enfocarse en Cristo. Me encanta el versículo 22. Si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación, y la desesperación viene por causa de la iniquidad. Miren también el pueblo de los nefitas, miren a los jareditas, ¿qué pasó con ellos? La iniquidad fue justamente el orgullo lo que hizo que estos pueblos descendieran de una manera penosa. Y Cristo verdaderamente dijo a nuestros padres, versículo 23, si tenéis fe, fíjense lo importante que es esto, podréis hacer todas las cosas que me sean convenientes. ¿No les gustaría eso? Bueno, fíjense, ¿cuál es la forma? Si tenéis fe, podréis hacer todas las cosas que me sean convenientes. Recuerden que la fe, ya hemos hablado mucho de eso, no es un estado pasivo, una actitud mental nomás, no. Estamos hablando de que la fe sin obra es muerta. Hacer cosas. Estar siempre dispuesto a hacer lo que es correcto. Y el versículo 24 dice, y ahora hablo a todos los extremos de la tierra. Si llega el día en que dejen de existir entre vosotros el poder y los dones de Dios, y fíjense lo que dice aquí, será por causa de la incredulidad. ¿Qué dijimos hace un par de minutos atrás? ¿Cuál era el punto de partida? Creer. Y cuando eso no está, obviamente, las cosas que vienen de Dios no las vamos a identificar. Y no van a estar alrededor de nosotros. Finalmente, la incredulidad genera cierre de puertas. No podemos acceder a ningún lado. Hay gente que sin creer comienza, como digo, a tratar de ver que estas cosas son correctas o no. Va a ser muy difícil. Pero al principio del capítulo 10, Moroni nos insta con esta fórmula, esta receta, con un corazón sincero, con verdadera intención. Y después dice, teniendo fe en Cristo. O sea, creer. Y cuando esas cosas ocurren, viene el milagro. Por lo tanto, el versículo 24 no lo olviden. Cuando estas cosas dejan de existir o no están presentes, es por causa de la incredulidad. Y dentro de las últimas exhortaciones que nos deja Moroni, él nos dice en el versículo 27, os exhorto a que recordéis. Aquí, bueno, podemos tener una clase completa. Recordar. No lo olviden. En estas clases yo probablemente he repetido muchos conceptos,
cada clase a lo mejor he repetido cosas. Pero ¿saben por qué ocurre? Porque olvidamos y necesitamos recordar. Mis nietos, mis hijos lo entienden muy bien porque yo le ando repitiendo las cosas todos los días. Incluso algunos se molestan y dicen, ya me dijiste eso, abuelo, o ya me dijiste eso, papá. Pero bueno, nosotros como papás tenemos el anhelo de que la gente no olvide. Y nuestro Padre Celestial tiene el mismo sentimiento con nosotros, a que no olvidemos las cosas que se nos han dado. Y para que no se olviden, ojalá que deben estar fresquitas en nuestra mente constantemente. Por eso el estudiar las Escrituras diariamente no tan solo es un asunto para que aprendamos las cosas nuevas, sino que para recordar las cosas que ya sabíamos, que a veces salen de nuestra mente. Nuestra mente es una, no sé, es una máquina espectacular, que así como las computadoras de hoy necesitan ciertas actualizaciones, necesitan a veces resetearse o no sé, ordenar todos los archivos para que estén presentes. No sé, hay mucho que aprender ahí. Pero el recordar es fundamental. Porque cuando viene la prueba, cuando viene la tentación y tenemos los conceptos pero fresquitos en nuestra mente, la probabilidad de no caer es muy alta. Y vamos a salir del pecado. Pero si las cosas correctas no están en nuestra mente en ese minuto, probablemente vamos a caer. Porque olvidamos. Por eso el recordar es fundamental. Os exhorto, dice en las últimas exhortaciones, el versículo 27, a que recordéis estas cosas. Yo hasta llego a escuchar la voz de Moroni con yo no voy a decir angustia, pero a veces con un poco de impotencia, porque ni siquiera nos ve, aunque sabe que vamos a leer estas cosas. Pero por favor escuchemos estas palabras. Escuchemos la voz de Moroni y escuchemos la voz de Dios, que nos dice que ojalá que recordemos estas cosas. Y Moroni nos dice, porque se acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento, porque me veréis ante el tribunal de Dios. Fíjense que esto nos está advirtiendo. Él va a estar ahí. Y el Señor Dios os dirá. Recuerden estas palabras. ¿No os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre? Y apuntará a Moroni, y a Mormón, y a Nefi. Ahí van a estar. Y el Señor dirá eso. ¿No os declaré mis palabras que fueron escritas por estos hombres? ¿Como uno que clamaba de entre los muertos? ¿Sí? ¿Como uno que hablaba desde el polvo? Claro, vino desde el polvo. Y también lo dijo Isaías. Declaro estas cosas para el cumplimiento de las profecías. Y he aquí, procederán de la boca de Dios sempiterno, y su palabra resonará de generación en generación. Y Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. ¿Qué palabras más extraordinarias de Moroni? Poniendo a Dios que va a demostrar que estas cosas son verdaderas. Lo dijo al principio del capítulo. Podréis conocer la verdad de todas las cosas a través del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es lo mismo que hablar de Jesucristo o del Padre Celestial. Todos son uno en propósito. Entonces vamos a tener la seguridad de que estas cosas son verdaderas. Las cosas que Moroni está dejando en este minuto en la tierra son la verdad. Y hoy día, qué bendición, las tenemos en nuestras manos. Les aprovecho de testificar que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda, como lo he hecho en cada clase. No lo olviden. Recuerden. La última exhortación. Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura.
¿Se acuerdan? Ton bueno, ton malo. Hagámosle caso a lo correcto. Y no toquemos las cosas que son incorrectas. El don malo ni la cosa impura, nos dice Moroni. Y haciendo una referencia exacta a Isaías capítulo 52, los primeros 2 versículos, Moroni agrega: y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén. Sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida, y se cumplan los convenios que el Padre Eterno te ha hecho, oh casa de Israel. Yo diría hoy, levantémonos del polvo, hermanos, hermanas, vistámonos de ropas hermosas, fortalezcamos nuestras estacas, ayudemos a nuestros hermanos, sirvamos en nuestras unidades, independientemente del llamamiento que tengamos, para que no seamos confundidos. Nos vamos a instruir unos a otros, nos ayudamos unos a otros, y de esa forma se cumplan los convenios que hemos hecho con nuestro Padre. Palabras hermosas que no tan solo se refieren, insisto, en Isaías, sino que también las repite aquí Moroni, y las recibimos hoy día en el año 2024, con una validez completa, 100% actualizada. No tienen tiempo. Recuerden que la verdad es el conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras. Hermosas, hermosas palabras que incluye Moroni al final de su registro. Mis queridas hermanas y hermanos, en estos últimos 3 versículos quizás podemos resumir el regalo final que nosotros podemos tener cuando nos asociamos con la deidad, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, el Espíritu Santo. Moroni nos trata en estas últimas palabras de decirnos exactamente cómo nosotros podemos parecernos más a Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer? En este estudio que la Iglesia ha implementado durante estos años, se ha titulado Ven, sígueme. ¿Cómo podemos seguirle? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo logramos? Leamos estos versículos que estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído en muchas ocasiones, pero terminemos con este análisis que es realmente hermoso. Sí, dice el versículo 32, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Y perfeccionaos en Él. Fíjense qué interesante ese concepto. Y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, si eso ocurre, ¿cuál será el resultado? Dice, entonces, después de hacer lo que acabamos de leer, su gracia os es suficiente. ¿Qué significa que sea esta gracia suficiente? Como dicen los americanos, is enough. Es suficiente. No. A veces es difícil comprender esto, pero lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente. Nos alcanza. Para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos sentido que nosotros no podemos llegar a esa perfección? Perfección que fue estudiada en los momentos en que las mismas escrituras, cuando Cristo estuvo acá, en las Américas, por ejemplo, y cuando estuvo en el Sermón del Monte allá en el Antiguo Mundo, ¿recuerdan? Que fueron discursos bastante similares y prácticamente idénticos, y que al final de esto se decía, sed pues vosotros perfectos. Decía en el Antiguo Mundo, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Acá en las Américas
se añadió como yo, decía Cristo, o como mi Padre, porque Él ya tenía una condición de un ser resucitado, ¿recuerdan? Entonces esa perfección que se nos insta a imitar y a ser parte de esa perfección, nosotros decimos, pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Pero fíjense cómo aquí Moroni nos enseña de que para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Por lo tanto, esa perfección sí se puede lograr, porque está relacionado con lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros tomamos ese beneficio a partir de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. No es fácil entenderlo con la mente finita que tenemos, pero como concepto es importante que entendamos que nosotros sí podemos llegar a ser perfectos en Cristo. Tenía un compañero en la universidad muy cercano que era un andinista de primera categoría en Chile. A lo mejor muchos de ustedes, si tienen mi edad, lo habrán conocido. Mi querido amigo Claudio Gálvez. Él era un andinista, como digo, de los top de mi país, en que estuvieron en muchos momentos yendo en algunas excursiones y finalmente optaron por ir al Everest, que es la montaña más alta del mundo, digamos, ¿eh? Más de 8.000 metros de altura. Y él fue en la expedición en que los chilenos por primera vez fueron a este desafío que para muchos podría haber sido muy difícil. Estoy hablando en el año 1980 y algo. Estábamos en la universidad. Y él me comentaba después cuando volvió, porque fueron varios intentos, el primero no lo hicieron, pero después lograron la cumbre. Y él me explicaba cómo esto ocurría. Esto se hacía en un equipo. Y habían bases, habían campamentos que iban poco a poco subiendo hasta que finalmente llegaban a la cumbre. Y era un equipo que a veces estaba formado por 15 personas, 20 personas o menos. Y cada uno de esos integrantes de los equipos iban subiendo las diferentes etapas e iban ayudando al resto de la gente. Y cuando atacaban la cumbre, que así se le llamaba, la última parte, era un grupo seleccionado de personas que tenían características, por supuesto, adecuadas, y ellos eran a lo mejor 2 o 3 personas que atacaban la cumbre final. Y ocurrió así. De hecho, bueno, en el primer intento, mi compañero, por ejemplo, se le congeló los pies, y de hecho salió en la televisión, en los diarios. Lamentablemente perdió un par de dedos en sus pies porque estaban congelados y tuvieron que amputarle los dedos. Por eso también fue conocido mi compañero. Pero finalmente las personas que atacaron la cumbre llegaron finalmente, y cuando pusieron la bandera arriba del Everest, lo entretenido es que todo el equipo lograron la cumbre. Siendo que algunos, por ejemplo mi compañero quedó en un campamento un poco más abajo, y así otros más abajo, y todo el equipo llegaron finalmente triunfantes, como que lograron la cumbre, a pesar de quien tocó la cumbre fueron 1 o 2 personajes del equipo. ¿Me explico? Ocurre también con los equipos de fútbol o de básquetbol o de muchos otros. Independientemente quién es el que meta el gol final, que probablemente puede llegar a ser la estrella del equipo, el equipo completo gana el galardón. En ese sentido, aprovecho de terminar la historia de mi compañero y aprovecho de hacerle un homenaje. Después de algunos años, él también haciendo algunas cumbres por esos mismos lugares, no el Everest específicamente, sino que en otros un poco más pequeños, él lamentablemente perdió la vida en uno de esos cerros enormes. Y uno de sus deseos era que si él en algún minuto tenía un accidente,
simplemente lo dejaran ahí, lo enterraran ahí en la montaña. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con él. Yo estando aquí, ya en los Estados Unidos, escuché la noticia de la muerte de mi querido amigo, así que aprovecho de recordarlo con esta historia y por supuesto murió en el lugar que más él deseaba, en la montaña. Y les quiero comentar que cuando eso ocurrió y en las excursiones anteriores, yo un día le regalé justamente el libro de Mormón y le dije que es probable que ese libro iba a estar bastante más cerca a Dios que los otros, digamos, porque él iba a llevar ese libro a la montaña. Y él no era miembro de la iglesia, pero me respetaba mucho lo que siempre le contaba. Y me recuerdo haber recibido un par de postales en ese tiempo, cuando él me escribía de los lugares donde estaba subiendo alguno de esos cerros espectaculares. Bueno, un recuerdo para mi amigo Claudio, que debe estar en alguna montaña y que en algún minuto nos volveremos a encontrar. Les comentaba que cuando el equipo trabaja en función de una meta y finalmente es uno el que llega a la montaña, el equipo completo es el que logra el objetivo. Bajo esa forma y esa perspectiva es lo que ocurre con el Salvador, con Jesucristo y nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en el equipo de Jesucristo. Porque cuando Él, que ya hizo el esfuerzo que tenía que hacer en términos de la expiación, del sacrificio, etcétera, etcétera, todos aquellos que se asocien con Él van a poder llegar a ser triunfadores y van a poder recibir ese concepto de la perfección como Él es. Y nosotros vamos a poder tener los mismos beneficios. Por eso, para mí tiene tanto sentido palabras como para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Perfectos en Cristo. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, dice el versículo 33, entonces, ahí está la palabra de nuevo, que vendría siendo como el resultado final, entonces sois santificados en Cristo. Santificados en Cristo. Por la gracia de Dios. Mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados. A fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha. ¿Cuántas veces hemos leído la Escritura y las Escrituras que hablan de que nada impuro puede entrar al reino de Dios? Y es importante que nosotros nos santifiquemos. Y esto lo hacemos a través de sus ordenanzas, que ya hemos hablado. En otros momentos hemos hablado de que estamos en un bote con Cristo y Él es el que lleva los remos y vamos a un buen puerto. A veces nosotros nos caemos del bote. Y yo les decía a veces los domingos, cuando recibimos el sacramento, el pan, el agua, y participamos de la Santa Cena, de alguna manera es como que volvemos adentro de ese bote y nos ponemos otra vez en el lugar a salvo, porque estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, a recordarle siempre, a guardar sus mandamientos. ¿Recuerdan? Y ahí estamos dentro del bote y Cristo sigue remando. Sabemos que vamos a un buen puerto. Y a veces a la siguiente semana nos volvemos a caer y volvemos a estar adentro. Debemos permanecer. ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo perseveramos? Bueno, yendo cada domingo a la capilla, tomando la Santa Cena, teniendo la disposición de hacer lo correcto. Por lo tanto, en ese minuto, sois santificados en Cristo por la gracia de Dios.
mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados. ¿Para qué? A fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha. No es que nosotros no cometamos errores, los cometemos, pero todos esos costos, todos esos pagos por nuestros errores ya fueron saldados por ese que va remando, por eso se llama el Salvador, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Así es. Pero a través de Cristo podemos purificarnos y podemos llegar a ser santos a través de su infinita expiación. Escuchemos la voz de Moroni. Si hacemos un esfuerzo, yo creo que lo podemos lograr. Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Mis queridas hermanas, hermanos, amigos, lo único que me resta después de sentir, escuchar y aprender de las palabras de Moroni y de todas aquellas personas que intervinieron en este libro, todas estas generaciones que tuvieron esta asignación de mantener estos registros y de traspasar a sus hijos y a sus nietos estos escritos, estos anales, estas planchas. Solamente quiero dar un gran homenaje y hacer un gran homenaje a ellos y un reconocimiento, para que finalmente nosotros podamos tener el libro de Mormón en nuestra mano. En este caso, para mí, el libro más, con respeto lo digo, más importante que está en esta tierra. Hay mucha gente que le gusta la lectura, hay mucha gente que ama leer. Yo le invito a que pueda leer el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, y que puedan saber que detrás de esto y que dentro de estas páginas hay verdades eternas que nos pueden ayudar a entender lo que significa realmente el Evangelio, y podemos acercarnos, por cierto, a Jesucristo. Yo les testifico, como lo he hecho en cada clase, que este libro es un libro verdadero, que fue escrito para nosotros, que un profeta, por ahí por el año 1800 y algo, 1820, recibió una gran visión. En el año 1823 recibió la visita de este mismo personaje que estamos leyendo, de este mismo Moroni, pero ya como un ser resucitado. Vino y comenzó a instruir y ayudar a este joven profeta José Smith. Y este Moroni tuvo la responsabilidad de, como ya digo, instruirlo por años y indicarle exactamente lo que él tenía que hacer. José Smith tradujo estas planchas por el don y el poder de Dios. No tengo absolutamente ninguna duda de eso. Hay cientos de pruebas que yo le podría dar y ponerlo en la mesa. Pero lo único que puedo decirle es que después de haber seguido las sugerencias de Moroni y de preguntar a Dios si estas cosas son verdaderas, les testifico que por el poder del Espíritu Santo he recibido en innumerables formas y momentos la veracidad y sentir que esto realmente es verdadero, por el poder del Espíritu Santo. A veces las palabras no se encuentran para explicar lo que esto significa,
Yo ya perdí la cuenta cuántas veces he leído el libro de Mormón. Ahora este año, una vez más. Y espero el próximo año seguir leyéndolo. Pero cada vez que abro el libro, cada vez que comienzo a leer estas páginas, nuevas cosas vienen a mi mente, nuevas enseñanzas vienen a mi corazón. No hay momento en que no he leído el libro de Mormón que no he aprendido algo, cosa que no ocurre con todos los libros. Podría citar cientos de referencias de muchos profetas que han hablado en relación a este libro, pero lo único que yo puedo decirles es que yo sé que estas cosas son verdaderas, que el libro de Mormón es la palabra de Dios, que el libro de Mormón, en el libro de Mormón podemos encontrar la plenitud del Evangelio. Si quieren saber lo que esto significa, vayan a la primera clase cuando comenzamos en este año y lo explico en detalle. Muchísimas gracias por su lealtad, por haber estado cada semana conmigo, compartiendo con Luis Calquín. Y me siento muy humilde de haber sido parte de este análisis, de este estudio en cada una de las semanas. Que el Señor les bendiga, que no dejen el estudio de este libro en ningún momento, independientemente de qué libro estemos estudiando en los respectivos años. Este libro debería seguir estando con nosotros semana a semana, día tras día. Estoy, insisto, muy emocionado por terminar esta serie de videos y quiero dejar la invitación hecha para la próxima semana, en que vamos a tener una clase especial. Vamos a hablar de Jesucristo, por supuesto previo a la Navidad, y voy a tener algunas sorpresas para que ustedes puedan escuchar algunos testimonios que para mí, por supuesto, son muy especiales. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su lealtad. Y nos vamos a ver nuevamente, sin ninguna duda, el próximo domingo. Así que un gran abrazo y nos vemos en 7 días más.